Gracias. Tiene la palabra asambleísta Andrés Páez. Señora Presidenta y colegas legisladores, aquí está el oficio del Ministerio de Recursos No Renovables el 29 de enero del año 2010. Me comunica 2 resoluciones, es decir, hace más de 3 años. La primera, de que la resolución 25 del directorio de Petroecuador determina que todo el crudo será dejado bajo tierra. Y la segunda, de que se iniciaría una licitación internacional para explotar el Yasuní. Por lo tanto, esto de la explotación del Yasuní no es una iniciativa nueva. Esto ya venía siendo programado. Y ahora lo que se está es ejecutando, y aquí está el documento que así lo demuestra. Posteriormente, el 9 de febrero del año 2012, la ministra de Justicia en funciones de ese entonces me remite el documento Memorias del Encuentro Regional sobre Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial, hace año y medio, esto no es reciente. Esas memorias que están aquí, enviadas por el Ministerio de Justicia, dicen, entre otras cosas, algunas familias y grupos conocidos como Tagaeri y otros conocidos como Taro Menane se adentraron más en la selva huyendo de la colonización y quedando hasta la actualidad en una vulnerable situación de aislamiento del resto de su pueblo y de la sociedad nacional. Se estima que existen 360 habitantes pertenecientes a familias en total aislamiento. Y aquí está el plano que ahora desmiente el mismo ministro de Justicia. Este es el plano de hace año y medio, en donde se dice que efectivamente hay en esa zona del Yasuní pueblos no contactados. Pero además adjunta otro plano de capital importancia, que es este, en el que se señala que hay en la zona del Yasuní una área intangible que no puede ser tocada. Esto no es un documento producido ni por los que despectivamente llaman los ecologistas infantiles, ni por la oposición, ni por nadie que haga una objeción a la tarea del gobierno. Estos son documentos oficiales presentados por la ministra de Justicia en el evento realizado en Bogotá los días 24 y 25 de noviembre del año 2011, documento oficial del gobierno ecuatoriano que declara que en esa zona hay pueblos no contactados. Resulta de que ahora cambiaron de opinión. Pero ese no es el único documento. Está aquí un texto del Ministerio de Ambiente, experiencias y aprendizajes a orillas del río, una sistematización del programa Yasuní en el Ecuador, enviado en versión digital y en versión impresa por el Ministerio de Ambiente. Dice en la presentación este texto: el reto reviste una magnitud excepcional debido a la fragilidad de sus ecosistemas, su vulnerabilidad frente a los impactos de actividades económicas de gran escala, la riqueza de su patrimonio natural y cultural, la complejidad de una gestión integral. Suscribe la presentación de este libro la entonces ministra abogada Marcela Aguiñaga. Está aquí el texto, que obviamente sería imposible refrendar todo lo que aquí se menciona, pero al menos esto sí hay que mencionar. En el caso de la reserva Yasuní, página 81 de este texto, los delitos ambientales se refieren a la extracción ilegal de madera, la explotación petrolera, la exploración, extracción y transporte de crudo y el incumplimiento de normas para el manejo de desechos sólidos. Estos delitos son cometidos por instituciones públicas, privadas y por ciudadanos comunes. Texto oficial producido por el gobierno
ecuatoriano. Eso no es todo. Plan de manejo del Parque Nacional Yasuní, producido por el Ministerio del Ambiente. Documento trascendental para la historia de esta resolución que se ha propuesto por parte del primer mandatario, que sería imposible glosar todos sus contenidos, pero sí hay algunos asuntos en los que yo quisiera detenerme para que se entienda bien qué es lo que aquí se menciona. Página 9, para los que puedan acudir a este documento. Los altos niveles de biodiversidad del Yasuní son probablemente su característica más particular, la cual hace resaltar la protegida dentro de los ecosistemas globales. Gracias a los constantes esfuerzos por conocer este ecosistema, se estima un número de especies con las siguientes cifras: 2.274 especies de árboles y arbustos, 204 especies de mamíferos, 610 especies de aves, 121 especies de reptiles, 139 especies de anfibios, más de 268 especies de peces, cientos de miles de especies de insectos. Información del gobierno ecuatoriano. Y ahora resulta de que se pretende desmentir toda esta información que revela la riqueza de esa zona y que por supuesto da suficientes motivos para que personas, unas entendidas más que otras en temas ambientales, hagan sus objeciones y levanten una voz de protesta con la más absoluta legitimidad. Como legítimo es que también otras personas apoyen esta iniciativa. La diferencia está simplemente en las motivaciones que unos y otros tienen, porque unos defienden principios, derechos de la naturaleza desde su visión y otros defienden quizá temas distintos a eso, pero sin embargo es absolutamente legítimo que lo hagan. Y por eso no veo por qué se tenga que estigmatizar a personas que no tienen ningún rol político, que no participan en actividades políticas, que están ajenas a la dinámica política, se les tenga que estigmatizar diciendo, primero poniéndoles apelativos, segundo señalándoles como cómplices supuestos de oponerse a algo que no tienen por qué oponerse, y tercero, insistir en esta teoría de la descalificación permanente. El que no está con nosotros está en nuestra contra. Así no se construye ni un proyecto de país y menos un proceso democrático en donde, sin duda, debemos rescatar la posibilidad de discutir estos temas con altura, sin descalificativos y, por supuesto, de manera documentada, porque es un asunto que le interesa al país. Y no hay nada de malo de que un grupo de ecuatorianos de cualquier tamaño se pronuncie en favor de estas tesis. Le escuché a un colega que en su provincia hay 4 cantones que no tienen agua. 7 años han estado en el gobierno como para haber resuelto ese problema. Me extraña de que ahora una persona que incluso entiendo ha cumplido funciones seccionales en esa provincia se queje de un asunto que bien podría él consultarlo puertas adentro. Que con 18.000 millones se van a resolver todos los problemas de pobreza en el Ecuador durante los próximos 20 años. Extraña reflexión, por decirlo menos. Han tenido 170.000 millones en 7 años y los problemas de pobreza no se han resuelto, el subempleo ha crecido, el desempleo ha bajado insignificantemente, sobre todo por... Tiene un minuto. Gracias, señora presidenta. Insignificantemente, sobre todo por la presencia de un empleo no productivo que sí ha crecido. Estimo, señora presidenta, ya que usted ahora le recibió a su alterno en comisión general para que exprese su parecer, que sería muy saludable que todos tengamos en el segundo debate o en las sesiones que se discutan en el futuro también la presencia de los que están a favor y en contra de esta discusión para poder enriquecernos con esos criterios y porque este hemiciclo, sin duda, debe tener puertas abiertas para recibir a todos esos sectores sin perjuicio de las posiciones que eventualmente sostengan. Gracias.